Yo creo que hay suficiente evidencia para creer que no estamos solos en medio del universo, que la Tierra ha sido visitada desde muchos años anteriores a nuestros ancestros. 20 de julio de 1969, mientras el mundo entero miraba la luna, en un pequeño pueblo de Colombia llamado Anolaima, la tierra se iluminaba con una luz que no venía de este mundo. Un orbe de color ámbar descendió frente a un grupo de niños y un hombre, Arcesio Bermúdez, dicen que Arcesio se acercó demasiado, dicen que esa luz lo mató y que después su cuerpo simplemente se esfumó. Este es uno de los casos más representativos de la ufología colombiana y la Agencia de Investigación Holística quiere comprobar su veracidad. Bueno, ya nos encontramos aquí en Anolaima, que nos dimos cuenta que finalmente donde ocurrió, o aparentemente donde ocurrió el caso, es en otra vereda. Pues finalmente Anolaima es muy grande, entonces vamos a ir rápidamente a la alcaldía a ver si encuentro más información. Aprovecho y paso al cementerio y ahí pues sí salimos hacia la siguiente vereda a ver si encuentro exactamente la finca donde ocurrieron los hechos. El objeto bajó casi a nivel del suelo. Arcesio lo enfrentó. Segundos después, la luz desapareció a una velocidad imposible. Pero el verdadero misterio empezó días después. La leyenda cuenta que unos hombres de negro se llevaron el cadáver y cuando su familia quiso exhumarlo, la tumba estaba vacía. Soy Santiago Urquijo, fundador de la Agencia de Investigación Holística, y vinimos a este cementerio a buscar respuestas. Pero aquí el orden no existe, el sepulturero ni siquiera sabe quién fue don Arcesio, es como si alguien o algo hubiera borrado todo su rastro. Bueno, ya llegamos al cementerio de Anolaima, donde seguramente puede estar aquí los rastros y los vestigios de don Arcesio Bermúdez. Entiendo que el cuerpo no está, pero pues quisiera hacer una validación aquí, a ver si es cierto o no que el cuerpo está o no está. También quisiera pasar los equipos, especialmente el medidor, que me permite entender si hay radiación o no, pues en un espacio o en un estado de la materia. De pronto pueda que si sacaron el cuerpo de Narciso de aquí, como dice la leyenda, todavía queda un residuo de la radiación. Así que la única manera de saberlo en el lugar de los hechos y comprobándolo pues nosotros mismos. Logré pasar por la emisora de la alcaldía, me dieron el contacto de un profesor que aparentemente conoce muy bien el caso y me puede llevar a la vereda o al sitio en donde ocurrieron los hechos. Entonces, mientras que llega esa persona, voy a hacer aquí pues la pasadía, digo yo, y la investigación en el cementerio, pues si es que no nos sacan aquí pues de este lugar. Iniciamos la exploración dentro del cementerio y vemos que hay cientos de bóvedas, con la esperanza de encontrar algún vestigio, alguna prueba de este acontecimiento tan importante cerca en el lugar de su tumba, pero para nuestra sorpresa, esto no tiene ningún orden, es un caos absoluto. Benjamin Huertas, pero no dice el año, José Ramón Castro. Bueno, encontrar la tumba de don Arcesio, bien complicado. No están organizadas ni siquiera por fechas, ni por apellido. Y seguramente aquí pueden haber más de, no sé, 500 tumbas. Entonces es como buscar una aguja en un pajar. La verdad que la probabilidad de que la encuentre baja. Y no hay nadie por aquí en la zona que de pronto pues, nos pueda dar información.
Al salir de este cementerio encontramos a un sepulturero y le hicimos un par de preguntas, y para nuestra sorpresa, no sabía quién era el señor Bermúdez. Nos informan que de pronto podrían darnos razón en el despacho parroquial, junto a la iglesia. ¿Usted encuentra la iglesia? La alcaldía, sí, ¿dónde está la alcaldía? Sí, encuentra la iglesia y ahí a 2 puertas encuentra el despacho parroquial. Bueno, ya estuvimos hablando con el responsable de cuidar y hacerle mantenimiento a esta zona. Él nos dice que nunca había escuchado ni del caso, ni de la bóveda, ni de la tumba, absolutamente nada, don Arcesio. Pero que podemos ir al despacho junto a la iglesia, que allá sí está la información registrada, aparentemente de la ubicación, que ojalá sea así. Entonces nos vamos a devolver a ver si allá nos dan mayor información para encontrar la tumba de don Arcesio. En el despacho no existe información desde esa fecha. ¿Fue para protegerlo o fue para ocultarlo? Bueno, no tengo muy buenas noticias. Acabo de salir del despacho. Estuve preguntando, pero no hay registro de la ubicación de las bóvedas o de las tumbas del año 69, perdón. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Esperábamos a uno de nuestros testigos clave, el profesor Carlos. Miro su foto en WhatsApp para poderlo reconocer. De repente aparece un hombre idéntico, con las mismas gafas, el mismo cabello, mismo peinado, misma estatura, la misma contextura. Yo lo llamo por su nombre para saber si era él, digo Carlos. Y él me mira con una duda helada y me suelta una frase que todavía me da vueltas en la cabeza. Esas cosas suelen pasar. En este momento no sabía qué pensar, y en estas investigaciones todo es posible, así que lo primero que se me vino a la mente fue que mi testigo se había arrepentido de salir frente a las cámaras o que algo había ocurrido. Carlos entra a la iglesia, el segundo Carlos, y sale al cabo un par de minutos y se acerca y me dice: disculpe, es que yo también me llamo Carlos, ¿para qué lo necesita? A lo cual yo le respondí que lo estaba esperando para una entrevista. Él dice: no es conmigo, sigue caminando. Yo me mantengo observando a este segundo Carlos y tomo la decisión de llamarlo por WhatsApp para poder verificar si era o no. En ese momento, efectivamente, el primer Carlos me contesta al teléfono y me dice que ya está detrás de la iglesia, lo cual no dejó de parecerme extraño porque cuando llegó el segundo Carlos corroboré que eran muy parecidos, pero el primer Carlos ya se había retirado de este lugar. Profe, regálame tu nombre completo, por favor. Carlos Roberto Vaquero. ¿A qué te dedicas? Yo soy docente de primaria, profesor, hace 30 años, habitante de Anolaima desde el año 1985, de la familia Vaquero de la vereda Santo Domingo Alto, de Anolaima. ¿Su merced se considera una persona religiosa o no religiosa? Sí, yo soy creyente. Creyente. ¿Te consideras escéptico frente al tema, llamémoslo ovni, extraterrestre, fenómeno no humano? No, eso es un tema que siempre me ha llamado la atención, que creo que hay evidencias de que no es Chapinero. No me acuerdo en ese momento la fecha, pero ahí nombraron a don Arcesio y hay una separata del periódico que en esa época sacó la noticia en Colombia. Entonces pues para mí fue muy como sorprendente saber que Anolaima tenía una historia como esa y que muy pocas personas la tenían. Y de manera particular, una tarde de un sábado nos íbamos con unos amigos a jugar un torneo de fútbol de salón a un centro poblado que queda aquí más o menos como a unos 20 minutos en la Florida. Y estábamos aquí en el parque y había en ese momento había una reunión de una religión de acá, de un centro cristiano de fe, y había muchas personas mirando para el cielo y yo vi, no solamente lo vi, mis amigos también, vimos una esfera plateada, sostenida, no era un avión, no era un helicóptero, no era una cometa, no era un Platón. Era un objeto plateado que estaba suspendido en el aire, más o menos como a unos
300, 500 metros de altura. No se veía tan pequeño, pero tampoco se veía tan grande. Y ¿Como la esfera de Uga o más grande? Sí, como esa esfera. Y de un momento a otro, después de un paso de las nubes, se desapareció. Pero siempre he tenido la incógnita de eso. ¿Cómo desaparece ese objeto? ¿Sale desplazado a gran velocidad? ¿Activa una especie de un camuflaje? No, después, o sea, lo tapan las nubes y después de que las nubes pasa la nube, ya no está. Pero todo el mundo quedamos ahí con la incertidumbre de lo que había pasado ahí. Entonces, creo que pronto Anolaima en algún momento pudo hacer como asentamiento, de pronto una puerta intergaláctica, así como pasa en Tabio, en Tejo creo que es también. Entonces, de pronto puede, por la ubicación geográfica es. ¿Su merced, profe, recuerda en algún momento cómo describieron qué era el aspecto físico de los seres que tuvieron contacto con don Arcesio? No. No escuchó nada sobre el tema. No, señor. ¿Cómo era la forma de la nave o algo? Un platillo volador. Tipo platillo. Sí, tipo platillo. ¿Quién más, digámoslo, se escuchó que estaba en ese momento con don Arcesio? No. El amigo que le comento solamente me nombró a don Arcesio. A don Arcesio. Sí. ¿Y su merced ha escuchado otras historias acá relacionadas con el fenómeno en Anolaima o es la única la que su merced vivió y la Sí. don Arcesio? No, la única, sí, señor. ¿Y no ha escuchado otras personas por No. acá en la zona? No, señor. Su merced, por ejemplo, me comentaba lo que tuvieron la oportunidad de vivir mientras que jugaban ese partido de fútbol. Tengo entendido que ese había un evento religioso, ¿cierto? Sí. ¿Su merced asocia ese encuentro de esta esfera con ese evento religioso que estaba ocurriendo, casualidad, o qué cree No. que haya llamado la atención de esta esfera? No. De pronto fue como una coincidencia. Una coincidencia. Sí, señor. ¿Usted escuchó algo, profe, relacionado con los hombres de negro y de cómo se llevaron el cuerpo de don Arcesio? No. ¿O solo escuchó que se llevaron el cuerpo, pero no escuchó quién fue el responsable? Sí, que se lo llevaran. ¿Es cierto que en Tocarema hace muchos años atrás había un asentamiento de la cultura indígena, creo que eran los panches? Anolaima, por historia, fue asentamiento de la cultura de los panches. Una tribu guerrera que siempre luchó por tratar de no dejar que fuera colonizada. Anolaima en lengua panche significa vuestra alegría. Eso está en el escudo del municipio. Entonces, la historia del asentamiento panche, no solamente Anolaima, del sector de lo que es la región del Tequendama, está muy marcada y hay muchos petroglifos en donde ellos dejaron marcados como los símbolos que ellos asociaban con la religión y eso. Los indígenas panches fueron de los primeros habitantes de la región de Anolaima, Cundinamarca, destacándose como guerreros feroces en la zona de Tequendama entre los siglos IV y XIV. Esta comunidad, específicamente la tribu Anolaima, resistió a la conquista española, pero fue derrotada por Gonzalo Jiménez de Quesada en el año de 1538. Esta información es muy valiosa para reconocer que donde ocurrió el avistamiento de este fenómeno, en algún momento fue territorio de los panches. Nunca se ha atribuido a la casualidad los avistamientos que están relacionados con los asentamientos indígenas. Bueno, ya estamos aquí en la finca donde ocurrieron los acontecimientos del señor Arcesio Bermúdez. Evidentemente la familia Bermúdez ya no vive aquí. Esta finca ya pertenece a otra familia aproximadamente hace 30 años. Como que ya están muy acostumbrados que se han acercado varias personas aquí, entonces ya como que les molesta también el tema. Entonces no puedo sacar mucho el teléfono, voy a tratar de revisar con el equipo y donde veamos alguna anomalía, pues ahí me voy a detener. Dicen que sí, que efectivamente el objeto pasó por encima de este cuerpo de agua, por encima de esos árboles que se ven en el fondo, y se posó. Ahorita les muestro en la otra toma en donde, y ahí fue donde tuvo el encuentro don Arcesio.
Ahora la pregunta es si este ser tuvo contacto con don Arcesio por la zona, por el cuerpo de agua o por qué razón. Esta es la finca donde don Arcesio Bermúdez tuvo el encuentro con este ser, o con este orbe de color ámbar. Nacen muchas interrogantes. Si el encuentro ocurrió hace más de 50 años, ¿aún podríamos encontrar residuos de radiación? ¿Este orbe, esta nave, llegó a este lugar por pura casualidad? ¿Acaso esto fue territorio sagrado para los indígenas y esto podría responder muchas de nuestras interrogantes? ¿Por qué los habitantes de esta finca no permiten que se hagan investigaciones? Hicimos el recorrido tratando de recrear y encontrar el lugar exacto. En algunos momentos tuvimos unas lecturas de radiación ligeramente altas, pero nada extraño, nada que nos haga pensar que efectivamente hay una dosis alta de radiación. Lo que nos lleva a pensar que es posible que los residuos son tan pequeños que nuestros equipos no los pueden captar o que no nos encontramos en el lugar exacto en donde el orbe descendió casi al nivel del suelo. ¿Cómo es su nombre completo? Germán Suárez. Germán Suárez. ¿Y don Germán, su merced a qué se dedica? Soy pensionado Pensionado. ¿Y en qué trabajabas antes? en el Acueducto de Bogotá. En el Acueducto Bogotá. ¿Cómo fue su experiencia de 1969? Estábamos como a las 7 de la noche con los vecinos de al frente. Donde llegó fue allá al frente, no acá. Pero esa familia del frente ya no existe, no, ¿cierto? no, eso ya, la mayoría todos murieron. Comenzando que ese día se murió un señor a raíz de eso. Bueno, estábamos allá y como a las 7 de la noche había una luz que era de aquí, una planta de la vereda, que era muy poquita luz, eso casi ni se veía. Cuando de pronto llegó una luz así por este lado así. ¿De qué color era, ¿de qué color era la luz? Como una ¿Blanca, luz amarilla, roja? amarilla como amarilla. Amarilla. Sí, pero siempre el diámetro era como de 2 metros, como de 4 metros así, el diámetro. Y llegó así por encima de los árboles y todos comenzaron que un platillo. Yo como era aquí el campo y nosotros pues casi no sabemos nada. ¿No habías escuchado ni el tema? No, nada, nosotros no teníamos ni idea qué era eso. Que un platillo, que un ovni, que no sé qué. Bueno, todos gritaban. Y llegó y hizo, como pasó despacito así, aquí habían unos eucaliptos, unos árboles de eucalipto. Y allá al fondo de la casa habían unos nogales, unos cedros, que también se llaman nogales. Y pasó así, y un señor de la casa sacó una linterna y lo alumbró, el señor Arcesio Bermúdez. Y de un momento a otro se fue hacia la loma allá. Y al otro día el señor amaneció enfermo. Don Germán, perdóneme, lo interrumpo. O sea que, digamos, lo que las historias que uno escucha en internet, que cuando don Arcesio se bajó con su linterna y un machete, yo he escuchado dos versiones. Una, que se bajaron dos seres, que la mitad del cuerpo hacia arriba eran como seres humanos y de aquí hacia abajo eran luz pura. ¿Eso es falso? Es decir, No, ¿nunca tuvo contacto con esos seres? No, nunca, ni vimos nada, ninguna persona, no vimos nada. Solo únicamente vimos la luz. Y la segunda pregunta es, cuando su merced vieron en el objeto en el cielo de la luz y luego se volvió un platillo, No, ¿o todo el tiempo era el platillo? Todo el tiempo fue ¿Nunca redondo. cambió el arquetipo? No, nunca cambió nada, ni se volvió un platillo. Lo que era, la luz venía así. ¿Y a Pero qué sí era una luz distancia? redonda Redonda. y alumbraba hacia abajo. ¿A qué distancia quedó don Arcesio expuesto de ese platillo? Como a la altura de la mata de guauda esa, como unos 50 metros de alta. O sí, no, más o menos unos 30, 40 ¿A esa metros altura? tendrá eso. Sí, a esa altura. Eso no bajó más. Y ¿y don Arcesio desde dónde la alumbró? Desde la casa, como a una distancia como de aquí a las cuerdas. Sí, la altura, la distancia como de aquí a las cuerdas, pero sí era ¿Con esa altura? unos 40 metros. Sí. Digámoslo, unos 10 metros de longitud y 50 metros de altura. Exacto. Sí, casi debajo, así, se alumbró. Eso fue todo el Eso encuentro fue que él todo. tuvo. Nunca se bajaron los seres de la nada. No, nada, nunca. Otros dicen que es que le han hecho un tiro, no, eso es mentira, nada.
Y de un momento cuando le alumbraron, el aparato hizo, se desapareció, pero rápido. Sí. Se fue rápido y no. Al otro día el señor amaneció enfermo, como con una gripa, como con dolor de hueso. Al tercer día más enfermo. Y al tercer día lo llevaron para Bogotá y se murió. Llegando a Bogotá se murió. ¿Y es cierto la teoría que don Arcesio murió por exposición a radiación? Pues eso es lo que dicen, que los radios gamma, algo así, decían eso, ¿no? Sí. Que unos radios gamma lo habían, por haberlo alumbrado, lo habían contactado y eso de eso había dependido la muerte de él. Eso es lo que dicen, no sé. ¿Se escucha? Sí, que si él se murió por eso o porque ya le tocaba morirse. Don Miguel, ¿y qué tan cierto es que el cuerpo Germán, de Narciso Germán. se lo llevaron los hombres de negro? Germán. Don Germán, perdón. No, a él lo enterraron en Bogotá en el cementerio central, dice la familia, lo enterraron allá, porque vino gente de Estados Unidos y rusos, no sé qué, eso decían ellos, que para comprarles el cuerpo para investigación, y ellos pues nunca accedieron a venderle el cuerpo a nadie. Ellos lo enterraron en el cementerio central y cuando lo fueron a sacar para allá, los restos no estaban. Ahora entiendo por qué no hay registros de su bóveda en Anolaima. Don Arcesio fue trasladado a Bogotá, podría durar días, semanas buscando su tumba y jamás lo íbamos a encontrar. Lo enterraron en el cementerio central de la ciudad de Bogotá. Fue en Bogotá y sí es cierto que el cuerpo no lo encontraron. Sí, eso dicen que no No lo hay encontraron. pruebas de quién se lo llevó. No saben quién se lo llevó. Y desde su punto de vista personal, ¿su merced a qué asocia que se hayan llevado el cuerpo de él? Pues ahí sí, de pronto los que vinieron a investigar eso, se lo compraron al sepulturero, alguna cosa, ¿no? ¿Quién sabe cómo sería? ¿Y su merced era escéptico en el tema? ¿No creían absolutamente nada? Pues uno nunca, como uno es de acá al campo, en ese tiempo pues no sabía nada. ¿Qué sería o cómo sería la cosa? Entonces no tenía ni idea qué sería. Tengo una anécdota porque un señor del periódico El Tiempo que vino a tomar las fotos esa vez, se llamaba Carlos Caicedo, ya murió. Yo trabajaba en el acueducto y estaba en comisión prestado a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Uh-huh. Le estaba manejando al jefe de prensa en ese tiempo. Ese señor trabajó en El Tiempo 19 años, el jefe de prensa que era mi jefe. Entonces un día me mandó a recogerlo al periódico El Tiempo y dijo, vaya a recoger a don Carlos Caicedo para venir a que vamos a almorzar con él. Yo fui, lo recogí, se lo llevé a donde iban a almorzar. ¡Sale! Y él me dijo, ¿usted dónde es? Dije, Anolaima. Digo, la capital frutera, no sé qué. Dijo, ¿y tiene finca allá? Le dije, no, mis papás tienen, mi mamá tiene una finca allá y esto era de un tío. Sí. Y entonces dijo, ¿y hay fruta? Le dije, sí, eso aquí había naranjos, y eso estaba lleno de naranjas. Digo, ¿cuándo me invita? Le dije, cuando quiera. Entonces un domingo llegó allá a la Florida, yo vivía en la Florida. Y lo traje. Y bajando aquí llegó y me dijo, oiga, Germán, yo he venido por aquí. Yo conozco por acá. Esto me tiene unos recuerdos. Yo vine a tomar unas fotos de un platillo. Me dijo él. Le dije, ¿cómo así? Dijo, sí. Y yo le tomé las fotos. Y no las tomó a nosotros, a una hermana y a mí, allá en ese sitio. Pero ya después, como a los 8 días de haber pasado eso, estábamos ardinos. Qué coincidencia encontrármelo en el periódico El Tiempo. ¿Quién era? El fotógrafo. Sí, don Carlos Caicedo, un fotógrafo muy famoso del Tiempo. Para mí es inevitable no esbozar una teoría de los acontecimientos que estoy investigando. Y si el fotógrafo es un ser híbrido, o un hombre de negro, o un miembro del gobierno norteamericano, que su función es estar cerca de los testigos de este acontecimiento para saber si están hablando o no sobre el tema, si están divulgando información. ¿Qué tan probable es que quien va a fotografiar el fenómeno en el año de 1969 se convierta en alguien que fácilmente podría decir que es mi jefe? Si algo he aprendido es que las casualidades no existen. Digámoslo, su merced cree que entonces, porque lo que también uno escucha era de los supuestos rumores, era que el platillo se había estrellado contra el suelo. Y Nada que había, de cierto. pues, llamémoslo, que se había chocado, digo yo. No, que haya parado en el suelo. No, Nunca pasó eso. nunca. Otros decían que le habían hecho un tiro, otros decían que le habían tirado piedra. Bueno, cualquier cantidad de vainas. Sí. Eso es lo que fue. Y es cierto que aquí en la zona antes la cultura de los panches tenía su asentamiento por aquí. Sí, aquí fue de los panches o de los ¿qué? De los
Ay, se me olvidó. Pero esto fue asentamiento de ellos, toda esta región. 2 testigos me confirman que sí fue un lugar donde vivían los panches. Muchas civilizaciones indígenas tenían contacto con seres de las estrellas. ¿Y qué mensaje su merced le podría dar a las personas que son escépticas o que creen que el cuento es mentira? Pues eso sí, cada cual cree lo que uno le cuenta, ¿no? Sí. Y yo les he contado eso. Yo le di una entrevista a un muchacho del Tiempo y eso fue lo que salió Sí, señor. en el Tiempo. Y pues vino un muchacho también por allá de Italia también y nos entrevistaron. Y ese día que vino don Génico, vinieron del Tiempo también e hicieron la entrevista. Mauricio Génico se llamaba. Mauricio. Sí. O sea, que complicaba a la gente que crea que ustedes estaban echando carreta. No, eso fue lo que vimos. Y pues eso le queda a uno grabado porque yo tenía en ese tiempo 14 años tenía. Cuando viste esa luz en el 69 aproximadamente, ¿qué velocidad podría tener? ¿Como la de un avión? ¿Más No, rápido que en un ese avión? tiempo llegó así, suave. Muy despacio. Cuando lo alumbraron hizo así, se fue hacia allá. Digámoslo que una velocidad que rompe nuestra lógica. Sí, no dicho, uno dice eso no es un ser normal porque uno ve si es un aparato pues se va otra vez rápido pero no así, es que eso fue así como un rayo, ¿Qué tamaño tenía aparentemente? como 4 metros de diámetro. 4 metros Sí. aproximadamente. Y si hablamos Es una luz ámbar, amarilla, Color ámbar. Sí, amarilla, sí. si hablamos por ejemplo de lo que es la parte no física, que yo la llamo capacidad extrasensorial, ¿su merced se soñó algo raro días después de haber visto esa No. luz? ¿Sintió algo raro como mensajes telepáticos, algo extraño? No. Vinieron unos tipos y hipnotizaron a la gente que estuvo ese día. Y como eso fue como un jueves. Y como el sábado vino una gente y hipnotizaron a los que vieron eso. Nosotros pues, tenían que pedir permiso a la familia. O sea, los familiares de Bermúdez, a los niños. Sí. Eran como más o menos de la misma de nosotros. Como de 14, 15, 16 años. Ya, ¿y lo intentaron hacer contigo también? Sí, no, pues tenían que pedir permiso a la familia y pues aquí pues no le dijeron nada. Nosotros vivíamos con la abuela acá, mi mamá trabajaba en Bogotá. Y no nos hipnotizaron, pero los que hipnotizaron hicieron exactamente lo que hicieron esa noche. Corrieron por la misma parte, señalaban, gritaban lo mismo, todo igualito. Les hicieron una sesión de hipnosis, los Sí, inducieron de al hipnosis. trance y los niños empezaron a recrear la A escena como si recrear la estuvieran viviendo. igualito, sí, como hicieron ese día. O sea, es decir, que a través de la sesión de hipnosis, los niños lo estaban recreando de manera inconsciente, como si lo estuviesen viviendo. Como si lo estuviesen viendo, corrieron por la misma parte, hicieron lo mismo, yo no creía en eso. Y pues, uno cree que es que están haciendo como paro, como no, pero... Como si fuera una obra de teatro. Sí, exacto. Pero era exacto lo que hicieron. O sea, que el testimonio de esos niños fue clave también en Sí, el caso. claro. Pero ellos no, ya creo que no existan. Como hipnoterapeuta podría confirmar que esto sí es posible. Alguien puede dibujar o crear una escena a través de un sueño hipnótico. Debe ser un muy buen hipnoterapeuta para que los puntos de gatillo sean fuertes y conecte bien con el paciente para llegar a la frecuencia adecuada y que realmente el trance permita hacer este tipo de cosas. Me inquieta saber si esta sesión de hipnosis fue hecha por el gobierno norteamericano o por algún hipnotista particular independiente, porque de esto no se han encontrado, registros más allá de los testimonios o de los niños que contaron su anécdota. ¿Qué tan cierto es lo que uno escucha que después del 69, no sé si fue en el mismo año, un par de años después, llegaron aquí unos mexicanos, hicieron unas mediciones de campo y encontraron todavía muestras de radiación altas en el lugar donde aparentemente ocurrió eso? De pronto, en ese tiempo, los eucaliptos de acá, un árbol de acá, apareció, se fue secando. Y un nogal de los de allá también se secó. ¿El eucalipto que vos me dices está acá en tu espacio? ¿O es...? Sí, no, estaba aquí, era el lindero a la parte de allá. Ya. Pero eso ya no existe, eso fue... No, eso se acabaron los árboles. Pero Ese- no recuerdas haber visto a los mexicanos o algo acá. No, yo no. Ni escuchado esa historia No. que vinieron aquí a tomar muestras. Yo me fui de acá como en el 80, como en el 79. No, como en el 75 me fui de acá. Y claro que venía, ¿no? Pero ya no vivía acá, sino venía a visitar a mi abuela y eso. O sea que si vinieron acá seguramente puede que Sí, no de hayas pronto estado. habían venido y yo no los vi. ¿Y es normal que un árbol se seque como tú me explicas? No,
es que yo no sé cómo que se explique porque que se seque porque sí, no, de pronto no. Porque ¿por qué no se secaron los que estaban al pie? Únicamente creo que por donde pasó cerca. Por donde pasó cerca fue Sí. que se secaron. Sí, sí, de pronto que sí es cierto lo que vimos. Que uno no va a contar lo que no vio. Claro, ¿con Y qué eso fin? fue lo que yo vimos. No voy a decir, sí, que a exagerar, no. Lo que vimos, no vimos sino la luz. Y no que bajaron del aparato, que hicieron, no. Eso es mentira. Nada de eso. Que le hicieron un tiro, no, mentiras. Nada de eso. Pero sí es evidente que bajó una luz que claramente era un objeto no humano. Sí. Y- La luz sí alumbró. Y no sabemos, nunca habíamos visto eso. Yo por lo menos nunca había visto. Ni ellos tampoco. Pero ellos sí decían que un ovni, que un platillo, que no sé qué, pero Y por eso yo siempre digo, cuando uno hace una investigación, la manera correcta no es detrás allá en el computador. usted, que es muy fácil. ¿usted es periodista o es? Mi profesión es la ingeniería y llevo varios años pues dedicándome a investigar el fenómeno, pero siempre he pensado que si usted quiere conocer la verdad de las cosas, tiene que ir al lugar donde Pues ocurrieron claro. los hechos y hablar con las personas Como como todo, usted. como una noticia tiene que buscar Claro. a donde fue la noticia. Y como personas como usted, que lo vivieron en carne propia, porque es finalmente el testigo suyo el que vale, no el mío. Que yo Sí. simplemente estoy replicando una historia, Ujú. pero ustedes que lo vivieron y lo vieron en tiempo real, es como realmente fue la historia. Entonces eso es lo más importante porque para uno, digámoslo como investigador, y hay muchas personas que se dedican a divulgar, es muy fácil exagerar para Sí, llamar la claro. atención de las personas. Pero lo que nosotros buscamos ¿Esto lo es- van a divulgar en algo? en las redes sociales. La idea es mostrar la verdad, es decir, tal cual como ocurrieron los hechos y demostrarle a la gente que efectivamente no estamos solos, que existen otro tipo de seres vivientes y que se han encargado de ocultarnos durante todos estos años. Quedan muchos misterios por resolver, pero no podemos negar que don Arcesio y esos jóvenes vieron lo que seguramente es un orbe, que nadie puede refutarlo, que sí hubo interés internacional y que incluso puede que los hombres de negro se hayan llevado el cuerpo de Arcesio Bermúdez. No podemos afirmar que su muerte es el producto de este encuentro, pero tampoco podemos negar que es un hecho que su cuerpo desapareció. Arcesio Bermúdez no fue el único que vio algo esa noche, pero sí fue el que pagó el precio más alto. Un cuerpo desaparecido, un testigo doble y una luz sigue brillando en la memoria de un pueblo. ¿Crees que el gobierno se llevó el cuerpo de Arcesio Bermúdez o fue algo más extraterrestre? Déjame tu teoría aquí en la caja de comentarios. Somos la agencia de investigación holística, la verdad está ahí, solo hay que saber dónde buscar.